Hola, buenas tardes, querida comunidad. ¿Me podrían indicar si se me escucha bien? Tengan la bondad. Hola, sí se escucha bien. Buenas tardes. Ok, listo, muchas gracias. Bien, Sí se escucha bien. eh, antes de dar inicio con esta conferencia, quisiera agradecerles a todos ustedes por darse el espacio y el tiempo para recibir esta capacitación que abarca temas muy importantes que se encuentran relacionados con los derechos humanos, así como también derechos de los niños, niñas y adolescentes. Bien, entrando en contexto. Es importante para todos y cada uno de nosotros saber qué son los derechos humanos, qué protegen y qué garantías brindan a la población en general. El Ecuador es un país que se caracteriza por diversidad cultural y por generar una lucha constante para la igualdad. También genera el respeto a los derechos humanos, que es fundamental para poder construir una sociedad justa y equitativa. Dentro de la lista de los derechos humanos se enumeran 30 derechos universales. Estos fueron establecidos por la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas, específicamente en la resolución 217, literal A, en el 10 de diciembre del año de 1948. En este momento voy a proceder a reproducir un video en el cual ustedes van a poder conocer y van a tener conocimiento pleno de cada uno de estos 30 derechos que yo les estoy mencionando. Me indican también si es que se escucha perfectamente, de lo contrario, pues para poder solucionar si es que presenta algún inconveniente el video. Los 30 artículos de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. ¿Sí se escucha bien? Sí se Sí, sí se escucha escucha. bien. Ok. Sí se escucha perfectamente. Todos los seres humanos nacen libres e iguales. Todas las personas tienen los derechos proclamados en esta carta. Todo individuo tiene derecho a la vida, la libertad y la seguridad. Nadie será sometido a esclavitud ni a servidumbre. Nadie será sometido a penas, torturas ni tratos crueles o inhumanos. Todo ser humano tiene derecho al reconocimiento de su personalidad jurídica. Todos tienen derecho a la protección contra la discriminación. Toda persona tiene derecho a un recurso efectivo ante los tribunales. Nadie podrá ser detenido, desterrado ni preso arbitrariamente. Toda persona tiene derecho a un tribunal independiente e imparcial. Toda persona tiene derecho a la presunción de inocencia y a penas justas. Toda persona tiene derecho a la privacidad, la honra y la reputación. Toda persona tiene derecho a la libre circulación y a elegir libremente su residencia. Toda persona tiene derecho al asilo en cualquier país. Toda persona tiene derecho a una nacionalidad y a cambiar de nacionalidad. Todos los individuos tienen derecho a un matrimonio libre y a la protección de la familia. Toda persona tiene derecho a la propiedad individual o colectiva. Toda persona tiene derecho a la libertad de pensamiento, conciencia y religión. Todo individuo tiene derecho a la libertad de opinión y de expresión. Toda persona tiene derecho a la libertad de reunión y asociación. Toda persona tiene derecho a participar directa o indirectamente en el gobierno de su país. Toda persona tiene derecho a la seguridad social. Toda persona tiene derecho al trabajo y a la protección contra el desempleo. Toda persona tiene derecho al descanso y al disfrute del tiempo libre. Toda persona tiene derecho al bienestar, alimentación, vivienda, asistencia médica, vestido y otros servicios sociales básicos. Toda persona tiene derecho a la educación y al libre desarrollo de la personalidad. Toda persona tiene derecho a tomar parte en la vida cultural de su comunidad. Toda persona tiene derecho a un orden social que garantice los derechos de esta carta. Toda persona tiene deberes con respecto a su comunidad. Nada de esta carta podrá usarse para suprimir cualquiera de los derechos. Bien, una vez que ya hemos escuchado cada uno de los 30 derechos que nos garantizan
a nosotros como población general una estabilidad en muchos aspectos. Es necesario entender que los derechos humanos son totalmente inalienables y universales, lo que quiere decir que no se pueden vender ni mucho menos renunciar, y más aún pueden ser transferidos. Estos derechos se encuentran establecidos dentro de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, como ya acabamos de verlo, y abarcan muchos temas. Estos derechos humanos se abarcan en muchos ámbitos, entre ellos derechos civiles, derechos políticos, derechos sociales, derechos económicos y derechos culturales. Y su reconocimiento ha sido el resultado de luchas constantes por obtener una igualdad dentro de cada una de la población en general. La defensa y promoción de los derechos humanos es un tema de vital importancia, porque en la construcción de sociedades se desarrollan muchas características que radican en que sean justas y equitativas. Por lo general, el Ecuador es un país que se caracteriza por su diversidad cultural y su constante lucha por generar una igualdad. El respeto a estos derechos humanos también se erige como un pilar fundamental dentro de los principios establecidos de la Constitución ecuatoriana, y se destacan múltiples esfuerzos realizados para garantizar el libre acceso a estos derechos. La Constitución de la República del Ecuador reconoce y garantiza a estos derechos humanos como fundamentales e inherentes en cada persona. Entre estos derechos, el derecho a la vida, un derecho muy importante, porque este derecho se destaca, siendo así el más importante, ya que se encarga de asegurar la protección contra la pena de muerte. Asimismo, el derecho a la libertad, mientras que el derecho a la igualdad se encarga de garantizar que todas las personas sean tratadas de manera equitativa ante la ley y sin discriminación alguna, sobre todo. La particular atención que merecen los derechos humanos es que estos garantizan la protección de los derechos de los niños, niñas y adolescentes. Dentro de la Constitución ecuatoriana se le otorgan a los niños un derecho especial que asegura su protección y su desarrollo integral. La educación, que es un derecho gratuito y obligatorio. Este derecho busca formar a las nuevas generaciones en un ambiente de respeto y en un ambiente de tolerancia. Además, este derecho se encarga de garantizar también el acceso a la salud, para que de por medio se establezcan mecanismos para proteger a los menores de la violencia y el abuso. La protección de los derechos de los menores es un aspecto crucial en la promoción de la sociedad justa y equitativa. En el Ecuador, la Constitución y diversas leyes establecen un marco legal que garantizan estos derechos, reconociendo así que los niños, niñas y adolescentes son sujetos de derecho que requieren atención y protección especial. También existen argumentos adicionales sobre la importancia de proteger estos derechos en los menores. Y entre estos encontramos el desarrollo integral. ¿En qué se basa esto? Pues el desarrollo integral se basa en la protección de los derechos de los menores, que se vuelve y tiene un carácter fundamental para su desarrollo integral. Esto incluye no solo el acceso a la educación y a la salud, sino que también genera la oportunidad de que los menores crezcan en un entorno seguro y amoroso. Por ejemplo, la familia es el ente que juega un papel crucial en este aspecto, debido a que la familia es el que proporciona el apoyo tanto emocional y educativo, que es necesario para que los menores se conviertan en ciudadanos responsables y activos dentro de la sociedad. La prevención de la violencia. Entendemos que la violencia generada contra los menores actualmente es un problema grave, que afecta tanto su bienestar físico como emocional. Y la protección de estos derechos implica la implementación tanto de políticas y de programas que prevengan este tipo de violencia, el abuso y de por medio la explotación de los menores. También incluye que se realicen capacitaciones a los profesionales que trabajen con menores para que de por medio se llegue a la sensibilización de la comunidad sobre la importancia de proteger los derechos de los niños, niñas y adolescentes. El acceso a servicios esenciales. Se enfoca en garantizar estos accesos esenciales como la educación y la atención médica, que abarca el derecho a la salud. Derechos que son fundamentales en los menores y que proporcionan conocimiento y también fomenta su desarrollo personal y social. Asimismo, el acceso a la atención médica integral y gratuita, que es vital para prevenir enfermedades y de por medio asegurar su crecimiento saludable. La participación y la voz. Los menores tienen el derecho a ser escuchados y a participar en la toma de decisiones, debido a que es importante que se fomente la participación activa de los niños, niñas y adolescentes en su entorno, ya sea dentro del núcleo familiar, ya sea dentro de las escuelas o de la comunidad en general.
Esto les va a ayudar a desarrollar habilidades de liderazgo y a sentirse valorados dentro de su entorno. También contribuye en la construcción de una sociedad que sea inclusiva y democrática. La protección legal y mecanismos de denuncia. Actualmente, la existencia de leyes que protegen los derechos de los menores es fundamental, pero también es muy importante la forma en la que se implementan y se efectivizan estas leyes. Es necesario contar con mecanismos de denuncias que sean accesibles y que sean eficaces, para que los menores y sus familias puedan reportar casos de abuso o de violencia. La obligación de denunciar cualquier tipo de violencia o abuso es un paso importante para que se pueda asegurar la protección de los derechos de los menores. También se generan programas de apoyo y atención especializada, que se basan en la creación de programas en el ámbito social y psicológico, debido a que son esenciales para que se puedan ayudar a los menores que han sido víctimas de violencia o de abuso. Este tipo de programas ofrecen atención especializada que abordan todo tipo de necesidades, tanto emocionales y psicológicas, de los menores, y de por medio se facilita la recuperación para su pronta reintegración en la sociedad. También la concienciación y la educación de los derechos humanos. La educación en derechos humanos desde una edad temprana es fundamental para que los menores se puedan empoderar y de por medio puedan hacerse conscientes de sus derechos. Esto no solo les ayuda a defenderse, sino que también fomenta una cultura de respeto y de tolerancia dentro de la sociedad, donde los derechos de los menores son valorados y protegidos. Actualmente en investigaciones se han recopilado datos que nos exigen llegar a una reflexión profunda y a tener un compromiso firme para cambiar la realidad que se presenta. Cerca del 40% de niños, niñas y adolescentes sufren violencia dentro de sus hogares. Esto significa que casi la mitad de la infancia ecuatoriana está viviendo en un entorno donde el amor y la protección debería prevalecer, pero en su lugar se enfrentan a situaciones de abuso y de maltrato. Esta cifra no solo se convierte en un número, y hay que entender que detrás de cada porcentaje hay una historia, hay un niño, hay una niña, hay un adolescente que merece vivir en paz y con dignidad. Entre un 30 y un 40% de nuestros menores son testigos de cómo sus progenitores se relacionan con violencia a diario. Y esto no solo les afecta a su bienestar inmediato, sino que también deja huellas profundas en su desarrollo emocional y psicológico. Pero cuando los niños ven que la violencia es una forma de relacionarse, aprenden este tipo de acciones y toman este tipo de comportamientos como normal y aceptable. Y es que el trato violento que muchos de ellos experimentan incluye golpes, incluye insultos, incluye burlas y en muchas ocasiones privación de alimentos. Y más aún, ser sacados de su casa. Estas acciones se convierten en acciones inaceptables y no tienen cabida dentro de la sociedad. Cada golpe, cada insulto, cada acto de violencia no solo hiere físicamente a los menores, sino que también destruye su autoestima y la confianza, lo que puede generar graves problemas para su desarrollo a futuro. Y es mucho más preocupante saber que cerca del 50% de los niños, niñas y adolescentes que circundan entre 5 y 12 años son agredidos. Esto nos lleva a hacernos una pregunta muy importante. ¿Qué tipo de futuro estamos construyendo para nuestra infancia? ¿Cuál es el mensaje que estamos enviando cuando la violencia se convierte en una parte de la vida cotidiana? Y es que quizás lo más desgarrador de todo esto es saber que el 60% de ellos, de los menores que son víctimas de violencia, piensan que merecen este tipo de trato. Y esto es solo un reflejo devastador de cómo la violencia ha distorsionado su percepción de sí mismo y que su valor como seres humanos no tiene cabida dentro de su vida. Y es necesario reconocer que nadie, absolutamente nadie, merece ser maltratado. Y enfocarnos y preocuparnos por entender de que cada niño, niña y adolescente tiene el derecho a ser amado, a ser respetado y sobre todo, y mucho más importante, tiene el derecho a ser protegido. Cuando hablamos de la protección de los derechos de los menores, entendemos que esto es un compromiso que requiere la colaboración de la familia, la colaboración de la comunidad y la colaboración del Estado. ¿Por qué es importante? Porque son ellos quienes se encargan de asegurar que los niños, niñas y adolescentes crezcan en un entorno seguro, en un entorno que sea saludable y en un entorno que sea respetuoso. Y se convierte en esencial para que se desarrolle una sociedad equitativa y justa. Y es que mediante la implementación efectiva de políticas, programas y mecanismos de protección, se garantiza que estos derechos de los niños, niñas y adolescentes sean respetados y promovidos dentro del Ecuador.
También, el día de hoy quiero abordar un tema de suma importancia y de urgencia. La violencia que enfrentan nuestros niños, niñas y adolescentes en el Ecuador es una problemática que abarca diversas formas de abuso y que es fundamental que todos nosotros tomemos conciencia de su gravedad y que trabajemos juntos para erradicarla. En primer lugar, la violencia. Este tipo de violencia incluye la violencia sexual, que es una realidad totalmente devastadora, que afecta a muchos de nuestros jóvenes en la actualidad. Y es que esta forma de abuso no solo causa daños físicos, sino que también deja cicatrices emocionales que pueden perdurar toda una vida. Y es inaceptable que nuestros niños y adolescentes vivan con miedo y sufrimiento en sus propios hogares o en sus comunidades. También abarca la violencia dentro del sistema escolar. Y es que este es un fenómeno que no podemos ignorarlo. El acoso escolar y la violencia entre padres afecta el ambiente educativo y su bienestar emocional en todos los estudiantes. Las escuelas deben asegurarse de que los niños, niñas y adolescentes puedan aprender y crecer sin temor a ser agredidos. Y por último, pero no menos importante, la negligencia y el incumplimiento de responsabilidades parentales y maternas, que contribuyen a la vulnerabilidad de nuestros niños y adolescentes. Todos los menores tienen el derecho a crecer en un entorno que sea seguro y amoroso para ellos. Y es que debemos fomentar la responsabilidad y el compromiso que deben asumir los padres y los cuidadores para que su bienestar sea próspero en todos nuestros jóvenes. Es por esta razón que existen diversas instituciones que se encargan de trabajar y velar por los derechos humanos, enfocados en el respeto y la protección de cada uno de ellos. Entre estos podemos encontrar la Defensoría del Pueblo, el Consejo Nacional para la Igualdad y el Ministerio de Inclusión Económica y Social. Estas son solo algunas de las entidades que promueven la igualdad de oportunidades y el acceso a servicios básicos. Estas instituciones son fundamentales porque se encargan de garantizar la efectiva aplicación de cada uno de ellos. Dentro de este estudio también se han encontrado muchos casos de éxitos en la aplicación de los derechos humanos. Entre esto podemos entender de que en el Ecuador se han realizado muchos avances de carácter importante. Y hablamos del derecho a la salud. Y es que el acceso a la atención médica gratuita ha mejorado significativamente. Cuando hablamos del derecho a la educación, entendemos y nos podemos dar cuenta que la tasa de alfabetización ha aumentado en el país. Y cuando hablamos de derecho de protección, nos podemos dar cuenta que se han implementado políticas para la protección de los niños, niñas y adolescentes que son víctimas de violencia. A pesar de los múltiples avances logrados, como las mejoras en el acceso a la atención médica, que es gratuita, y el aumento de la tasa de alfabetización en el Ecuador, también se enfrentan desafíos que son significativos. Entre estos, la desigualdad socioeconómica que aún persiste. También genera brechas en el acceso a servicios básicos y también al acceso de oportunidades. La discriminación por raza, por género o por orientación sexual o por discapacidad aún sigue siendo un problema que afecta a muchos ecuatorianos. Además, la violencia tanto doméstica como de género y el crimen organizado son cuestiones que amenazan la seguridad y el bienestar de la población. Es crucial que la defensa de los derechos humanos sea un compromiso de carácter colectivo, que la solidaridad y la lucha por generar igualdad de oportunidades y la promoción de la paz y la educación en valores se conviertan en acciones que debemos adoptar como propias. Y es que solo a través de este esfuerzo conjunto podemos construir una sociedad justa y equitativa, donde los derechos humanos sean una realidad para todos. Como conclusión, entendemos que el respeto y la promoción de los derechos humanos en el Ecuador son esenciales para que se genere el desarrollo de una sociedad equitativa. Aunque se han logrado avances significativos, es fundamental continuar trabajando en la eliminación de las desigualdades, en eliminar la discriminación y en eliminar la violencia. La defensa de los derechos humanos es una tarea que nos involucra a todos y que requiere de nuestra participación activa y comprometida. Y es necesario entender que es nuestra responsabilidad como sociedad, como padres, como educadores y como ciudadanos que debemos actuar, debemos trabajar juntos para crear un entorno donde la violencia no tenga cabida, que necesitamos promover la educación en valores, fomentar el respeto y la empatía, y también promover el apoyo a las familias para que puedan romper ese ciclo de violencia. Hoy, a todos los miembros de la sala, los invito a que se unan en un compromiso colectivo, que alcen la voz de aquellos que no pueden hablar, de aquellos que no pueden luchar por un futuro donde cada niño, niña y adolescente dentro del Ecuador
crezca en un hogar seguro, en un hogar lleno de amor, en un hogar lleno de oportunidades. Juntos como sociedad podemos hacer la diferencia. Juntos como sociedad podemos construir un Ecuador donde la infancia sea protegida y valorada. Me gustaría saber qué les ha parecido a ustedes esta capacitación sobre los derechos humanos. Y les agradecería mucho que al momento de que vayan a tener su intervención, enciendan la cámara para poderlos visualizar. Bueno, particularmente ha sido una valiosa información, puesto a que la sociedad no está al tanto, ¿no? Bueno, la capacitación estuvo excelente, de verdad. Hay algunos derechos de que uno como ciudadano no conocía, ¿sí? Entonces, ahorita ya con su intervención que usted nos ha dado la capacitación, yo he puesto unos cuantos derechos en claro. Ya sé que tengo derechos dentro y fuera del país. Cabe recalcar también el derecho de los niños, niñas y adolescentes que los asiste y que son fundamentales. Tengo entendido que usted tiene hijos y con la capacitación ha podido entender también que dentro del núcleo escolar también se generan varios tipos de violencia, ¿no? Entonces, como padres es muy importante estar siempre alerta ante cualquier tipo de acción que pueda perjudicar o vulnerar los derechos de nuestros niños, niñas y adolescentes. Así es verdad. No tenía mucho conocimiento de esos derechos que se tienen derecho a la educación libre. Bueno, eso sí es por obvio, ya, pero dentro de la educación hay algunos derechos que no tenía conocimiento. Con la capacitación que usted me ha dado, ya con lo que he visto en las diapositivas, me ha dejado un poco más en claro en todos los derechos que ellos tienen. Ok, bien. Nuevamente remito mi sincero agradecimiento a cada uno de ustedes por haberse permitido estar en esta plataforma. Agradecerles enormemente por haberme colaborado y desearles una feliz y excelente tarde. Muchas gracias.